confesar lo que sé que es verdad. No hay que andar, ni hay que salir a caminar. En aquel entonces era yo solo un niño. No podía ver ciertas cosas aunque las tuviera enfrente. No podía percatarme de tantas maravillas, así como de cosas extrañas. Hoy que soy un adulto tengo muchas dudas, tengo tantas preguntas que tristemente ya no voy a poder hacer. Tantas cosas que quiero saber sobre mi abuelo, el hombre que le vendió su alma al diablo. Al menos eso es lo que la gente del rancho cuenta. Ahora que falleció en condiciones tan extrañas, la gente ha empezado a divulgar rumores, a decir cosas extrañas, quizás tétricas. Mi abuelo era un hombre de campo. Era ese típico abuelito macho, un hombre de dinero, de mucha fortuna sin duda. Al menos hasta donde yo entendí o donde yo alcancé a ver. Porque una cosa cierta es que esa fortuna tan grande que él llegó a tener, solo él la llegó a ver. Pues aunque era el único hombre que tenía caballos y carretas y que se jugaba en las peleas de gallos millones de pesos, la realidad es que la abuela hoy día no ha visto un solo centavo de ese dinero, cosa que solamente atribuye o beneficia a la leyenda que se está haciendo lentamente alrededor de la figura de mi abuelo. Cuando era más pequeño, en alguna ocasión el abuelo nos llevó a pasear. Tomó a los dos mejores caballos que tenía, uno blanco y uno gris, y nos subió a todos mis primos y a mí en la carreta. Una carreta, no voy a decir que era colonial, pero no era una carreta cualquiera, era muy linda, era cerrada. Y desde dentro podíamos abrir todas las ventanas y ver el monte completo, ver las veredas, las palmeras, los nogales, los cactus. Era una aventura enorme para mis primos y en mí. Aquel pequeño cuadro donde estábamos encerrados saltando entre los asientos era un mundo gigantesco lleno de posibilidades. Y al abrir la ventana que se encontraba al frente, podíamos ver la nuca del abuelo. Él tenía una cabellera espesa y llena de canas. Era un hombre delgado y recio, bastante bragado. Me gustaba mucho ponerme justamente en ese lugar, colocarme ahí y observar lo que el abuelo veía cuando iba azotando a los caballos. Aquella noche en particular, aquella noche era especial, algo tenía diferente. El abuelo nos había sacado a un baile, nos había llevado a conocer, a ver, a escuchar música, y junto con nosotros iba la abuela. Cuando regresábamos de aquel baile, cerca de las 2 de la madrugada, muchos de mis primos ya iban rendidos y dormidos, pero yo seguía pegado ahí, en esa ventanita. La abuela iba con el abuelo sentada a su lado. Iban platicando cosas de personas mayores. Pues ya cuando yo era un niño, el abuelo y el abuelo eran adultos de la tercera edad. De pronto el monte se vio un poco más extraño. Recuerdo mucho aquella sensación porque para mí era la primera vez que veía el cielo así, que realmente
Las estrellas eran brillantes, radiantes, eran un espectáculo digno de ver. Pero aquella noche y tan sola de repente, nubes grises lo taparon todo. El cielo se volvió una cortina oscura. Y el abuelo azotó reciamente a los caballos, tratando de acelerar el paso. Pensé en aquel entonces que él lo hacía por la lluvia, que lo hacía porque quizás llovería y no quería que el camino se llenara de lodo, algo por el estilo. Ese era mi pensamiento. Junto con eso me percaté que el abuelo detuvo a los caballos. Fue de golpe. Los caballos pararon en seco. Mis primos no se despertaron. Y la abuela estiró una mano y cerró la ventanilla. Pero en su desesperación no lo hizo por completo. Así que por la pequeña rejilla que quedaba, observé al abuelo bajarse de la carreta. En el camino había un hombre. Un tipo muy bien vestido, elegante, peinado hacia atrás, con mucha grasa, con mucha agua. En aquel entonces y en aquella zona creo que no se utilizaba el gel, así que no sé realmente qué es lo que estuviera usando. Aquel hombre tenía un aspecto tan pulcro, tan limpio. Los rasgos de su cara eran afilados y tenía un bien cuidado bigote y barba. Además fumaba un cigarrillo y lo fumaba en una de estas cosas raras de plástico que son para que no toques el cigarro. El abuelo se acercó hasta él y no puedo recordar lo que le dijo. Quizás no quiero. Pero el abuelo empezó a manotear en el aire. Él tenía esa costumbre cuando se molestaba de hacer esos ademanes. Pero de repente, aquel hombre hizo algo. Tiró su cigarrillo y su mirada cambió. Entonces yo vi que encendió 2 cigarrillos más. Sin embargo, ahora que lo recuerdo no tiene mucha lógica y no creo que fueran cigarrillos. Aquellas 2 luces brillantes eran sus ojos. Era su presencia, algo había cambiado. Y el abuelo se calmó. Se quedó frío y no se movió. El sujeto puso su mano sobre el hombro del abuelo y dio un par de golpecitos. Y después se dio la vuelta y se fue caminando entre los matorrales. Sin más. Me di cuenta que sus zapatos estaban perfectamente lustrados y que brillaban de una manera envidiable. No entiendo dónde iba. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no estaba completamente sucio y lleno de cadillos y ramas? Es uno de esos misterios que jamás entenderé. Junto con otro más. El abuelo subió de nuevo a la carreta. Y después de un rato abrí la ventanilla. La abuela no dijo nada, pues para ese momento me imagino ya había pasado el mal rato. Y mientras les preguntaba cuánto faltaba y cosas de niños, alcancé a observar que en la solapa del abuelo, en su hombro se podía ver la marca de una quemadura. Hoy recuerdo que ese mismo lugar donde estaba esa tonalidad de quemado era donde aquel hombre había golpeado a mi abuelo. Era donde había puesto su mano.
e inclusive creo que puedo recordar el olor. El tiempo pasó, quizá no un año, quizás no dos, cuestión de meses. El abuelo era un hombre muy ávido en tantas cosas. Sabía cazar, cocinar, cosechar, sembrar, atender a los animales. Sabía hacer fogatas de una manera espléndida, o sea, era un todólogo. Pero aquella mañana el carácter del abuelo cambió. Hombre, era temprano, eran las 7. Sin embargo, de extraña manera, el sol aún no se asomaba con todo su esplendor. Era uno de esos días nublados. El abuelo se levantó de la mesa. Caminó hacia la ventana que daba a la parte frontal de la casa y ahí se quedó parado observando. Nunca supe qué observaba, pero aquel día no se retiró de la ventana. En cierto momento la abuela se acercó a él y trató de retirarlo, pero el abuelo se molestó mucho y la abofeteó. Todos nos asustamos mucho, pero el abuelo solamente volteó a vernos con una cara de molestia, una cara que yo no sabía que él era capaz de hacer, y nos corrió a nuestros cuartos. Un par de días después, cuando nuestros papás fueron por nosotros, claro que les contamos lo que había pasado y hubo una discusión muy fuerte. Todo el mundo reprendía al abuelo y le decían que lo que había hecho estaba mal y que no iban a permitir que nosotros nos expusiéramos a eso. Así que aquel día se acabó. Al menos las cosas no volvieron a ser igual. Nunca más, no recuerdo otro día en el que estuviéramos todos mis primos en casa de los abuelos como antes. A veces íbamos, a veces nos quedábamos un par de días, pero nunca más igual. Ahora sí, pasado varios años, ya era yo un adolescente cuando el abuelo me invitó a cazar. Tenía un par de cuernos de chivo y me dio uno de ellos. Yo me sentía emocionado de cierta forma y al mismo tiempo temeroso. No soy ese tipo de personas, pero quería que el abuelo se sintiera orgulloso de mí y él quería que yo fuera todo un hombre. Así que lo seguí. Nos fuimos al monte y estuvimos rastreando liebres, coyotes. Fue una aventura increíble. El abuelo era un tipazo, era asombroso. Fue mi ídolo tantos años. Creo yo que todavía hoy lo es. Entonces, mi primer disparo. El abuelo apuntó algo más allá de unos matorrales. Fijé la mira, observé atentamente y vi aparecer las patas de una cabra. Justamente me preparaba para jalar el gatillo cuando el abuelo empujó el cuerno de chivo y el disparo salió al aire. No sabía qué era lo que había pasado porque el abuelo no me dejó dispararle. Pensé tal vez que era alguna cabra embarazada y que por eso el abuelo no había querido que la matara. Sin embargo, ya una vez que la observé bien, me di cuenta que no era eso. Era un macho cabrío, una cabra gris, llena de hollín, como si se hubiera revolcado en las cenizas de una fogata, y tenía sus cuernos muy largos.
Desde donde estábamos, aquella cabra era totalmente negra. El abuelo se quedó inmóvil un rato y empecé a tratar de hablar con él. Abuelo, ¿qué pasa? Vámonos si quieres, ya se acabó. Gracias, me divertí mucho, vámonos, abuelo. Pero él no se movía, no reaccionaba. Entonces noté que aquel macho cabrío se acercaba a nosotros lentamente. Y en cierto punto se detuvo con esos extraños ojos alienígenas que tienen. Y nos miró, principalmente a mi abuelo. Se preparó, se colocó en posición para atacar y el abuelo no se movía. El macho cabrío se lanzó corriendo contra él a toda velocidad y yo pensé que lo mataría. Así que en el último segundo, no sé de dónde saqué las fuerzas ni el valor, empujé al abuelo. El macho cabrío pasó de largo. Vi sus intenciones, él no iba a parar, iba a continuar arremetiendo contra el abuelo. Tenía mucho miedo y sin darme cuenta empecé a llorar. Entonces fue que el abuelo reaccionó. Levantó su rifle y lo apuntó al macho cabrío, pero no disparó. Se quedaron viendo fijamente unos segundos y el abuelo habló con él. Le dijo: hoy no será el día, aún no me vas a llevar. Como si aquella criatura entendiera las palabras del abuelo. Se dio media vuelta y retrocedió. Se alejó hasta desaparecer en la maleza. Aquel macho cabrío dejó detrás de sí un olor a alpizle y a quemado. Volvimos a la casa y llevamos lo que alcanzamos a cazar, pero no hablamos de lo que pasó. No hablamos de aquella criatura. Siempre atribuí que lo que el abuelo le había dicho era a la muerte. Pero hoy entiendo y hoy pienso que quizá no era eso. Hace aproximadamente un año, el abuelo falleció. Falleció en extrañas circunstancias. No estoy muy seguro de si lo que voy a contar es real del todo o si es alguna alucinación colectiva. Yo estaba contento de que mi abuelo conocería a sus nietos. Quería que ellos pasaran tiempo con él, como yo y mis primos de pequeños. Era mi sueño. Yo deseaba verlo, deseaba que eso pasara. Aquel día iba llegando por la carretera cuando vi una enorme columna de humo. Pasé entre los campos de siembra del abuelo, de la abuela, y me di cuenta que la columna de humo venía de la casa. Aceleré en el carro todo lo que pude y cuando llegué frente a la casa, una casa vieja, de madera, y había humo saliendo por las ventanas del piso superior, solo de este. Hoy día, al recordarlo, me doy cuenta que todo era extraño, que aquello no era natural, pero en ese momento la desesperación y el miedo no me dejaron ver tantas cosas. Le pregunté a la abuela por el abuelo. Y ella solamente lloraba y apuntaba al segundo piso de la casa. Está en su cuarto, decía.
Mi esposa trató de detenerme cuando vio que iba a entrar, pero volteé a verla y la reprendí con severidad con la mirada. Ella entendió. Pateé la puerta delantera y entré. No había humo en este piso, ni fuego. Subí corriendo las escaleras, tan rápido como pude. Y ya en el segundo piso olía mucho a humo y podía escuchar el crujir de la madera, ese crujido extraño que tienen las fogatas, pero no lograba ver de dónde venía. E inclusive en este piso tampoco había humo, aunque el olor era innegable. Corrí por el largo pasillo de habitaciones. Todas estaban abiertas de par en par, excepto una, la del abuelo. Llegué y me estampé contra la puerta tratando de derribarla, pero esta era tan sólida. Ni siquiera era que coincidiera la solidez que tenía con la puerta, porque la puerta era un pedazo de triplay pegado al marco. Era ridículo que soportara mi peso, que soportara aquel estampido que hice. O sea, era imposible, pero yo seguí estampándome contra esa puerta una y otra vez. Podía oler el humo y sentir el calor de las flamas en la puerta. Y escuchaba los gritos del abuelo. Escuchaba cómo pedía perdón, cómo pedía clemencia. Era horrible escucharlo. De pronto el calor desapareció y el olor a humo se fue. El abuelo se calló, guardó silencio. Entonces golpeé una vez más la puerta y entré para ver al abuelo recostado en su cama, tan tranquilo, como si todo lo que acabara de ver no hubiera pasado. El abuelo había muerto. La abuela sufrió mucho. Los doctores dijeron que fue de cirrosis, que tuvo varios fallos en el cuerpo y que murió dormido y tranquilo. Pero la abuela, mi esposa y yo sabíamos que eso era mentira. El abuelo había fallecido en terrible agonía, suplicando por su vida, quemado por el fuego. Pasados los rituales, la abuela tomó la decisión de que el abuelo no fuera enterrado en Camposanto. Quería que lo enterraran en tierra bruta, en algún punto en el monte, que la verdad me pareció desconcertante. Entonces dijo la abuela que la decisión era de él, que es lo que él siempre quiso. Y nadie íbamos a ir contra lo que el abuelo quería. Ahí es donde vienen el resto de incongruencias. La abuela no tenía un centavo. El abuelo no tenía ningún dinero en la casa, nada guardado. Nadie le debía nada de dinero. Y no sabíamos quién le compraba la siembra, la cosecha, quién le daba dinero al abuelo. Las escrituras de la casa tampoco estaban y hoy en día es un terreno que la abuela ya perdió. Todo el dinero que el abuelo tenía, todo lo que gastó, no tenemos idea de dónde lo sacaba. Los caballos se enflacaron y murieron. Las vacas sufrieron extrañas enfermedades e infecciones
Los borregos no valían nada. Hasta los perros de mi abuelo murieron poco después que él. Y hace un par de semanas, la vieja casa de los abuelos cayó, se derrumbó por sí sola. La madera estaba tan podrida y tan descuidada. Pareciera que el abuelo jamás le hubiera hecho algún tipo de mantenimiento. La gente cuenta que el abuelo le vendió su alma al diablo en su juventud y que el diablo a cambio le dio una vida feliz y próspera y con riquezas, pero que aquellas riquezas solamente serían por una vida, la suya. Ahora de adulto recuerdo aquella primera vez cuando íbamos en la carreta. El abuelo bajó a ver a aquel hombre y no lo reconoció al principio. Hoy me extraña lo parecido que aquel hombre era a la imagen esta de la lotería, la imagen del Catrín. Y también recuerdo aquella aventura en el monte cuando fuimos a cazar aquel macho cabrío que intentó matarlo. El abuelo dijo que todavía no. Me pregunto si eso lo dijo simplemente a la muerte o realmente se lo estaba diciendo al diablo. El humo que salía por la ventana aquel día, el sonido de la madera crujiendo mientras se quemaba, el calor que salía de aquel cuarto. Y hoy recuerdo los gritos y las palabras del abuelo mientras era quemado vivo. Suplicaba y lloraba que lo perdonaran. Pero a quien quiera que se lo estuviera suplicando, no lo escuchó. No dudo, no tengo ninguna duda de que el abuelo vendió su alma al diablo. Antologías del Miedo les desea la mejor de las noches. Y a todos nuestros escuchas, dulces sueños.